Muy buenas a todos. Segunda opinión con el doctor Manolo, ahora octubre 1 del 2020. Las elecciones para presidente en Estados Unidos, el debate que llevaron a cabo Donald Trump y su contrincante Joe Biden, todo esto en contexto. Hay que entender lo siguiente antes de analizar cómo estuvo el debate o por qué se dio en esas circunstancias, cuáles fueron lo que sucedió alrededor de este evento. Bien, aquí hay solo dos partidos políticos me refiero, demócrata y republicano. De vez en cuando hay alguien que quiere lanzarse como independiente o representando al dicho partido green, que en el fondo casi no existe, el partido verde, los dos sin posibilidad de llegar. ¿Qué pasa con la media en Estados Unidos? Al haber dos partidos solamente, la media, esto es los medios informativos, los cuales son networks nacionales y que también tienen información e influencia internacional, se decanta por uno de esos dos partidos. Por coincidencia, en Estados Unidos, de los 20 medios informativos de este país, los más influyentes, 18 de ellos están controlados por dueños que respaldan al Partido Demócrata. Apenas dos respaldan al Partido Republicano. Un desbalance total en el tema, por supuesto, teniendo en cuenta que aquí sí es permitido que un medio de información, llámese estación de televisión o radio o periódico, apoye abiertamente a tal o cual ciudadano. Esto sí es permitido en Estados Unidos, lo que no sucede en los otros países. Cuando hablamos de medios informativos, por ejemplo, se dan historias que cuando graban una situación resulta que no era tan así y vemos que lo prepararon todo. Aquí salió, digamos, el día de ayer nos mandaron un video donde un medio informativo en inglés le hace una entrevista a Jorge Ramos, un periodista de Univisión, donde le sacó de la conferencia de prensa cuando recién iniciaba Donald Trump su primer periodo, por ser altanero, por no respetar la secuencia de que cuando tú vas a una conferencia de prensa levantas la mano y de acuerdo si tú fuiste 2 o 3 o 4 de acuerdo al orden, te dan, digamos, la palabra. No, él se levantó y empezó a decir, bueno, ¿cómo va a deportar a 11 millones de ciudadanos? ¿Cómo va a ser un muro de 1900 kilómetros? ¿Cómo va a negar la ciudadanía a niños que nacieron en Estados Unidos, pero sin respetar el orden? Bueno, lo sacaron, luego lo volvieron a permitir la entrada y él habló del tema. Todos los periodistas, sobre todo latinoamericanos, nos unimos con él en esa oportunidad porque dijimos, no es, aunque él no respetó el orden, no mantuvo la disciplina o la costumbre de una conferencia de prensa, sin embargo nos pareció que no debió ser sacado con un security. ¿Qué sucedió entonces? Por no seguir, digamos, del protocolo. Él sí pudo hablar, dijo lo que él quería decir, igual con un tono mucho más alto que el tono del presidente, lo cual es una falta de respeto, lo cual quiere decir no está respetando el protocolo. Pasó el tiempo, ¿qué sucedió? Que dio una entrevista donde dice, esto fue programado. Y yo llevé un audífono para que esté al mismo tono de voz con el presidente, pusimos 3 cámaras previamente para sacarle de las casillas al presidente y hacerle que diga cosas que en ese momento no estaba en su contexto. O sea, la intención fue sacarle de contexto. Bien, ¿por qué cuento esta historia? Porque los medios informativos no te dicen la verdad. O sea, para sorpresa de todos nosotros, del 85-86% de las noticias que salen fuera son lo que llama el presidente fake news, o sea, son noticias falsas. Bien, ¿qué pasó en esa oportunidad? Univisión no era parte, digamos, de lo que era hasta ese entonces, no era que se unía al Partido Demócrata, simplemente estaba, como quien dice, siendo o teniendo, digamos, una editorial bastante balanceada. Pero John Podesta, quien fue, digamos, jefe de gabinete de la administración de Clinton y luego fue la mano derecha de Hillary Clinton cuando estuvo como secretaria del presidente Obama en su primer mandato, John Podesta era su mano derecha, la de ella. Entonces llamó al presidente de Univision en ese momento, a Sam, y le dijo, bueno, mira, tenemos que hacer esto. Y a partir de ese momento, o sea, incluyéndolo, lo que pasó con Jorge Ramos, ya era parte de la nueva estrategia.
Claro, ¿qué hacen los medios de información? Los medios de información de acá son for profit, son para ganar dinero. ¿Y qué sucede? Que en este caso, ¿quién estaba detrás de John Podesta? Estaba George Soros, que le dijo, tenemos que obtener en este caso al medio informativo Univisión más influyente de los latinos porque necesitamos hacer esto. Y por ende, el que tenía mayor presencia física en ese momento y de influencia en los medios latinos era Jorge Ramos. No estoy hablando nada mal de él, al contrario, le reconozco su trayectoria, estoy diciendo tal cual pasaron los hechos. Y los hechos fueron que entonces empezó a correr más dinero tanto para Univisión como para Jorge Ramos. No quiero hablar mal de él, pero tener una casa donde te cuesta de 2 a 3 millones de dólares como un latino, no importa qué exitoso seas, pero como reportero de un canal no ganas ese dinero. Si solamente para impuestos tienes que dedicar una cantidad que lo que gana en un promedio un periodista de nivel nacional sería 5 veces, 6 veces el salario solo para pagar tus impuestos. Entonces, cuando tú analizas todas estas cosas, dices, oh, sería interesante también saber cómo llega ese dinero a los medios, en este caso Univisión, y también en este caso a su reportero de quien estamos hablando. Bien, hasta ese entonces Univisión tenía, digamos, el control de todo lo que es la influencia en el medio hispano, en los hispanos. Telemundo tenía una influencia, se puede decir, menor, pero era independiente de Univisión. ¿Qué sucedió? Que entonces Telemundo dice, bueno, yo también quiero parte del pastel. Y entonces dijeron, ahora vamos a intercambiar talentos. Y resulta que los talentos más importantes de Telemundo vinieron de Univisión. Y entonces los dos tienen lo que se llama la misma editorial. Editan igual las noticias, lo hacen, digamos, insultando en este caso a Donald Trump. ¿Por qué? Porque responden a lo que se llama una agenda demócrata que sabemos de dónde está financiada y que ya mencionamos. Esto hablando de la media. ¿Qué pasa, por ejemplo, en cuanto a las encuestadoras? Bien, las encuestadoras igual son hechas para ganar dinero. Si tú representas a los demócratas, tu encuesta va a decir que Joe Biden ganó el debate, por ejemplo. Y si tú eres parte de los republicanos, vas a decir que Donald Trump ganó el debate. Así funcionan las encuestadoras. ¿Qué pasa con los patrocinadores? Aquí hay dos clases de patrocinadores. El uno es las corporaciones y también lo que se llama los que se apoyan a nivel individual con $5 hasta 30 o 250 dólares, pero las corporaciones te ponen muchísimo más dinero, estamos hablando de millones de dólares. Ese es, digamos, y el patrocinador te pone dinero tanto al partido que tú le vas, por decir, si tú eres demócrata, tú dices a esta elección a Joe Biden le voy a poner 2 millones y al partido republicano le pongo $200,000. Es tu opción, lo entendemos, es tu negocio, lo entendemos. Igual, digamos, sucede con el otro partido también. Pero ¿qué sucede con los patrocinadores que vienen de gobierno? De gobiernos de afuera de Estados Unidos. Por ejemplo, China donó 2,000 millones de dólares a la familia Biden. ¿Cómo así donó 2,000 millones de dólares a la familia Biden? ¿Por qué? Obviamente los dos tienen una similar agenda socialista. Claro, cuando la familia Biden recibe una donación, lo declara como profit, paga los impuestos y está bien, y lo ha hecho bien y está dentro de la ley. Pero vamos a ver a futuro, ¿por qué fue esa donación? Claro, la agenda, en este caso demócrata, es para implementar el socialismo de dictadura que ya tiene China. También, digamos, salió las influencias, ¿no? Gobiernos de otro lado, como Hungría, como Turquía, dicen, ok, vamos a patrocinar o vamos a nombrar como director de nuestra corporación a un hijo del vicepresidente en ese entonces, Joe Biden, vicepresidente de Obama. Dijo, vamos a pagarle X millones de dólares porque sea parte de nuestro directorio. Un chico de 35 años puede ser, digamos, director de empresas de diferentes países y ganando millones si fuera solo por sí mismo. No digo que no hay genios en el mundo, por supuesto que los hay, pero hay que ver cuál es su apellido, y su apellido era Biden, hijo del vicepresidente de Estados Unidos, lo que quiere decir vamos a tener beneficios en ese sentido. Bien, ¿cuál es la situación económica del país? Sabemos que el tema de la pandemia, y esto ya cambiando de tema,
perjudicó al presidente de turno y le tocó, en este caso, a Donald Trump. Le ataca eso, es su pie de batalla, se puede decir, de Biden contra Donald Trump. Pero esa pandemia le pudo tocar al Partido Demócrata también. Cuando él dice, oh, hay tantos infectados, tantos muertos, eso no es problema de Donald Trump, que quizá tomó una decisión basada en la información que tenía de la Organización Mundial de Salud, lo más probable, ¿sí? Y que no tuvo toda la información a tiempo. Pero él viene a ser una víctima de esta pandemia, no necesariamente el responsable. Pregunto yo, señor Biden, si usted hubiese estado de presidente, ¿hubiese manejado diferente el tema de la pandemia para que hoy se agarre de eso para decir, oh, el actual presidente manejó mal la situación? Sabemos también, digamos, que el tema económico acá en Estados Unidos es lo principal para que un presidente sea reelecto o un candidato sea electo. Y aquí preguntamos también, 48 años en el Congreso, en el Senado, Joe Biden, y como le decía Donald Trump en el debate, tú dices que vas a hacer esto, tú dices que vas a traer 10 millones de nuevos empleos, pero estuviste 47, 48 años en el Senado, ¿y qué hiciste hasta entonces? Bueno, no es que estoy tomando, se puede decir, partido por el uno o por el otro, estoy simplemente tratando de poner en contexto esta situación para que ahora, en minutos más adelante, con Marta García, nuestra teóloga de casa, puedo decir así, vamos a analizar no solamente el tema ya del debate, de lo que se dijo, de las influencias que hay, porque quizás hasta el momento en Estados Unidos se está tratando de mentalizar a través, digamos, de una difusión masiva, no solamente de los medios tradicionales, sino a través de las redes, para confundir al joven, no solo al joven, confundir a todos que no tienen el acceso a la información en forma directa, que es cuando decimos nosotros, usted investigue y se dará cuenta que le están mintiendo. Pero lo peor de todo es que están tratando de mentalizar a nuestros niños, que son el futuro de este país y del mundo. Están tratando de poner en su cabeza que todo lo que es republicano es malo, que Donald Trump es el malo de la película, el diablo, y que Joe Biden es el bueno de la película, el ángel, y no es así el tema. Quise hacer este comentario para poner el tema de la elección y el tema del debate en contexto para poder continuar luego con el análisis con Marta García. Gracias.